Hola amigos, vamos a leer entonces el siguiente ejercicio o problema. 3.7. Atrapada en el pasillo. Imagine que está jugando con un amigo a atrapar una pelota en el pasillo de su dormitorio. La distancia del piso al cielo raso es d y la pelota se lanza con una rapidez inicial b sub 0 igual a raíz de 6 por g por d. Determine la máxima distancia horizontal en términos de d que la pelota puede recorrer sin rebotar. Suponga que la pelota se lanza desde el piso. Entonces, bueno, lo siguiente que vamos a hacer es un movimiento parabólico, el que se da en el pasillo, que es de la siguiente forma. El punto de lanzamiento, que es este, es igual al punto de aterrizaje, que es este que estamos dibujando en verde. Entonces, la velocidad sale con un ángulo teta que desconocemos, un ángulo teta. Por tanto, esa velocidad inicial tiene una componente en el eje X que va a ser velocidad inicial en X como una componente en la velocidad v sub y. Listo. La altura máxima nos dicen que es d. La altura que hay del cielo raso al piso es d, como se ve a continuación. Entonces vamos a proceder a hacer los cálculos. Como en X el movimiento es de velocidad constante, significa que no hay aceleración. Y si este es nuestro punto de partida, perdón, si este es nuestro punto de partida, entonces allí está el origen del movimiento, el origen de las coordenadas. Perdón. El origen de las coordenadas O. Entonces, x de t no tiene aceleración, pero sí tiene una velocidad inicial en x. Entonces, a ver, sería un medio de la aceleración en y, perdón, en x, por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial en x por t más posición inicial. De la posición inicial es aquí en nuestro origen de coordenadas, o sea que esto es 0. Velocidad inicial en x sí tiene, porque tiene una velocidad inicial, pero aceleración en x no tiene, porque recordemos que la aceleración debido a la gravedad solo actúa en el eje y. Entonces esto es 0. Entonces tenemos que x de t tenemos entonces que x de t es igual a la velocidad inicial en x
Entonces ahorita vamos a descomponer la velocidad inicial en x. Entonces hacemos un triángulo rectángulo. Entonces vamos a decir que esta es la velocidad inicial. Esto es v sub 0. Y esto es v sub 0 en x. Como el ángulo es medido desde el eje horizontal, significa entonces que mi velocidad inicial en x es mi cateto adyacente. O sea que coseno de teta es igual al adyacente, que es la velocidad inicial en x, sobre la hipotenusa, que sería v sub 0. V sub 0. Entonces tenemos que la velocidad en x es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta. Lo único que hicimos aquí fue pasar el velocidad inicial al otro lado, para que me quede la velocidad inicial en x. Entonces, tenemos entonces que la velocidad inicial en x, entonces velocidad inicial en x va a ser igual a la velocidad inicial por coseno de teta por t. Entonces, para hallar el alcance, que es igual a r, bueno, aquí no sería todavía el alcance. Entonces sería, si este es el tiempo de vuelo, entonces este sería el alcance. Entonces, bueno, vamos a hallar el tiempo de subida más el tiempo de caída. Entonces, velocidad inicial en velocidad final en y, que es esta que está acá arriba, aquí en donde alcanza la altura máxima, velocidad en y, es igual a menos gt, que es la gravedad, más la velocidad inicial. Pero la velocidad final en y, que es esta, es igual a 0, porque alcanza la altura máxima. Recordemos que el movimiento de la pelota va a ir subiendo, pero a medida que va subiendo va perdiendo velocidad debido a la gravedad. De modo que cuando alcanza su altura máxima, momentáneamente se detiene. En ese momento la velocidad en y es 0. Es 0. Entonces vamos a despejar el tiempo de subida. Ese es el tiempo de subida. El tiempo de subida va a ser igual a menos la velocidad inicial en y, porque pasa al otro lado, pasa a restar, menos sobre g.
como esto es simétrico, el movimiento parabólico es simétrico y el punto de lanzamiento es igual al punto de aterrizaje, significa entonces que el tiempo de caída es igual a la velocidad inicial en x sobre g. El tiempo de caída es igual al tiempo de subida. Entonces el tiempo de vuelo es la suma de el tiempo de caída, el tiempo de subida más el tiempo de caída. O sea que este menos de esta g con el menos de la velocidad inicial en x se cancela. Y entonces tenemos que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces velocidad inicial en x sobre g. Listo. Sobre g. Entonces vamos a reemplazar esto en el alcance. Entonces el alcance R es igual a velocidad inicial por coseno de teta por el tiempo de vuelo, que es 2 veces b sub 0 en x sobre g. Sobre g. Pero la velocidad inicial en x es velocidad sub 0 por coseno de teta. Entonces reemplazamos. R es igual a velocidad sub 0 por coseno de teta por 2 veces la velocidad inicial en x, que es velocidad sub 0 por coseno de teta. Sobre g. Perdón. Esta es velocidad inicial en y. Vamos a ver. El tiempo de caída es velocidad inicial en y. Y aquí el tiempo de vuelo sería 2 veces la velocidad en y. Entonces tenemos que R es igual a velocidad inicial por el coseno de teta por el tiempo. Aquí es velocidad inicial en y.
velocidad inicial en y. Entonces la velocidad inicial en y sería lo siguiente. Como la velocidad en y es el cateto opuesto, significa entonces que seno de teta es igual al opuesto, el opuesto que sería velocidad inicial en y, sobre la hipotenusa, que sería b sub 0. Entonces la velocidad inicial en y va a ser igual a b sub 0 por seno de teta. O sea que aquí en esta ecuación R es igual a b sub 0 coseno de teta más 2 veces velocidad inicial en y sobre g. Entonces, velocidad inicial por coseno de teta por 2 veces velocidad inicial en y. ¿Qué es la velocidad inicial en y? B sub 0 por seno de teta sobre g. Entonces R, que es el alcance, va a ser igual a b sub 0 al cuadrado b sub 0 al cuadrado por 2 veces b sub 0 al cuadrado por coseno de teta por seno de teta sobre g. Pero el ejercicio nos dice que la velocidad inicial es raíz de 6 veces g por d. 6 veces g por d. Entonces vamos a reemplazar la velocidad inicial. R es igual a 2 veces velocidad inicial sub 0, sería entonces velocidad, sería entonces raíz de 6 por g por d. Esto es raíz elevado al cuadrado por coseno de teta por seno de teta sobre g. Entonces, raíz de 6g por d me da al cuadrado, me da 6 veces de g por d.
Entonces me da 2 veces 6GD me da 6G por D por coseno de teta por seno de teta sobre G. Entonces G se va con G. 2 veces coseno de teta por seno de teta se puede escribir de la siguiente manera. Dos veces 6 coseno de teta por seno de teta se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir como entonces sería 2 veces coseno de teta por seno de teta se puede escribir como seno de 2 veces teta por 6 por D. Por 6 por D. Entonces ese sería el alcance. Pero para hallarlo en términos de D, necesitamos hallar el ángulo teta. Entonces para ello, necesitamos hallar la altura de D. ¿En qué términos? Entonces, y de T es igual a menos 1/2 de G por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial en Y por el tiempo más posición inicial en Y, que es 0. Entonces necesitamos el tiempo de subida para hallar la altura máxima, que sería D. Entonces reemplazamos y de T es igual a D de menos 1/2 de G por el tiempo de subida para hallar la altura máxima. El tiempo de subida es B sub 0 por G. B sub 0 en Y sobre G al cuadrado más velocidad inicial en Y, que es velocidad sub 0 por el seno de teta por el tiempo de subida, que es velocidad inicial en Y sobre G. Entonces, bueno, listo. Bueno, entonces D es igual a menos 1/2 de G, que es la velocidad inicial en Y, es B sub 0 por seno
por seno de teta sobre G al cuadrado más velocidad inicial de seno de teta y que es la velocidad inicial en y, v sub 0 por seno de teta sobre G. Bueno, entonces D es igual a menos 1/2 de G por v sub 0 al cuadrado por seno al cuadrado sobre G al cuadrado más v sub 0 de seno al cuadrado por v sub 0 al cuadrado sobre G sobre G. Entonces, esta G se va con una G que está acá abajo y me queda entonces menos 1/2 de v sub 0 al cuadrado por seno al cuadrado de teta sobre G más velocidad sub 0 al cuadrado seno al cuadrado de t sobre G. Entonces, menos 1/2, esos son los mismos términos. Estos términos son casi iguales, entonces se pueden sumar. Menos 1/2 de v sub 0 al cuadrado por seno al cuadrado de teta sobre G más v sub 0 al cuadrado por seno al cuadrado de teta sobre G me da entonces 1 menos 1/2, o sea, 1/2. O sea que eso me da 1/2 de v sub 0 al cuadrado por seno al cuadrado de teta. 1 menos 1/2 sobre G. Listo. Entonces recordemos que la velocidad inicial la magnitud de la velocidad inicial es igual a raíz de 6 por GD. Entonces sería 1/2
de la raíz de 6G todo esto al cuadrado por seno al cuadrado de teta sobre G. Entonces eso nos da que D es igual a 1/2 de 6G por D. Por D. Por seno al cuadrado de teta sobre G. Entonces necesitamos hallar teta. Entonces teta. Entonces necesitamos hallar teta. Entonces seno cuadrado de teta. Este G pasa al otro lado a multiplicar. Y 1/2 de 6G por D que está multiplicando pasa a dividir. Entonces quedaría quedaría G por D sobre 1/2 de 6GD. De 6G. Entonces G se va con G, D se va con D, y me queda 1 sobre 3. Entonces me queda que seno cuadrado de teta es igual a 1 sobre 3. Por tanto, teta, bueno, este cuadrado va a pasar al otro lado como raíz. Entonces me queda seno de teta es igual a 1 sobre raíz de 3. O sea que teta es igual a seno de lo menos 1 sobre 1 raíz de 3. Y eso me da 35.3 grados. Entonces lo reemplazamos en la ecuación del alcance, que es esta. Y ahí podemos hallar el alcance en términos de D. Entonces R es igual a 6 veces D por el seno
de 2 veces 35.3. Y eso me da 5.65 D. Bueno amigos, espero que les haya gustado el ejercicio. No olviden suscribirse al canal, darle like si les ha gustado, compartir el video, dejar sus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos pronto.